que puede facilitar mucho ese tema. Y por otro lado, creo que cuando hablamos de representatividad, el Estado tiene claro su representatividad, pero sin embargo el Estado no tiene claro cuál es el sistema, la orgánica de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas somos 9 en Chile, hoy día, de acuerdo a la estadística, y creo que cada pueblo también tiene su propia orgánica, sociopolítica, cultural, religiosa, en el ámbito económico, en el ámbito de la medicina, en cada uno, los pueblos originarios tienen su propia estructura. Entonces, desde ese punto de vista, que hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, de ambos. Y la propuesta es cómo vamos a elaborar y cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer para, ¿no es cierto?, tratar de ver la mejor representatividad que nosotros queremos. Porque también tenemos que terminar, ¿no es cierto?, con esta representatividad que generalmente lo hacen, digamos, como por ahí lo decía una Alamén, ¿no es cierto?, con los que están de acuerdo. Creo que eso también es un tema que tenemos que terminar. Y el Estado chileno tiene que terminar y tenemos que abogar para que eso se termine. Porque no podemos, ¿no es cierto?, y bien lo decían nosotros los indígenas que hoy día viven la gran mayoría en el sector urbano, no podemos, ¿no es cierto?, intervenir en espacios que muchas veces son los mismos territorios los que tienen que tener su propio representante. Pero sí podemos hablar cuando se habla de la región. Y en ese sentido creo que tenemos que ser muy acuciosos en este ámbito. Porque aparte de ser acuciosos en cómo vamos a ver nuestra representatividad, también tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, que el Estado tiene que respetar y tiene que valorar, y así también las comunidades indígenas tienen que respetar su propia estructura, porque aquí también tenemos que ver que va a haber de por medio hay intereses. Y cuando nosotros vemos los intereses, claro que van a aparecer muchos representantes y muchos van a decir, yo vengo en representación de, o esta es mi representatividad. Entonces también tiene que haber un organismo, ¿no es cierto?, fiscalizador, un organismo que pueda coordinar, un organismo que pueda hacer que esto se lleve a cabo. Y en eso creo que hoy día jurídicamente es la CONADI y también legalmente la CONADI la única instancia hoy día que se le puede cargar en ese sentido, digamos, la coordinación. Para eso, esa es su función y su labor y es lo que tiene que hacer. Y cosa de que la CONADI, parte de eso también nos lo ha hecho, que, ¿no es cierto?, es poder poner los temas en lo que significa en el Parlamento, no lo ha hecho. Entonces aquí hay tareas que hay que hacer todavía, que cumplir, y también creo que es importante que cada pueblo determine también su sistema, porque nosotros, el pueblo mapuche, por ejemplo, no puede ir a meterse con el pueblo aymara porque tiene su propia estructura, su propia orgánica. Y así cada pueblo tiene su propia forma de entenderse. Y ahí veremos, ¿no es cierto?, en conjunto cómo vamos a armar esto, pero no se puede pedir de un día para otro, digamos, cómo se van a tener su representatividad nacional. En lo regional estamos claros y en lo local, digamos, ya está eso. El tema es el tema nacional y en ese punto creo que es un camino que hay que recorrer, un proceso que hay que hacer en la cual podamos hacer lo mejor posible y llegar a un acuerdo. Eso, gracias. Muy bien. Cecilia, el señor Wilfredo, después tú. Ese es el orden. Perdón, ¿hasta qué hora es la hora de...? Ya. Son la 1:25. Ya. Con respecto a lo que decía, y también tomando un poco las palabras de Melina o de quienes también, nosotros vamos a ir creando justamente en este acomodo, porque este proceso de consulta también nos va a llevar a nosotros a tener que organizarnos o reorganizarnos frente a una nueva instancia. Y creo que eso es lo que ustedes, que tanto les preocupa, nosotros lo vamos a hacer solos, porque no somos tontos, sabemos que tenemos que prepararnos, es un nuevo tiempo, una nueva era donde podemos ejercer derechos, por lo tanto, nuestras propias bases van a ir creando estas orgánicas que se van a requerir en su momento cuando se requiera de la participación de los entes, vamos a aparecer de por sí, porque así se va a establecer, pero por eso es que nosotros apelamos a nuestra propia definición de representatividad en forma autónoma, porque se ha dado. Hemos pasado por muchas organizaciones por procesos y se dan en los tiempos y son también, como les decía, son cambiantes y se van generando para algunas instancias y después se van disolviendo y aparecen otras que nuevamente trabajan algunos temas, algunas áreas. Entonces creo que es una dinámica que se va a ir adecuando de a poco y que vamos a ir tomando nosotros también como un desafío y estamos claros que terminado este proceso
para nosotros también viene un proceso nuevo de reorganización, de adecuación quizás de nuestra orgánica propia para poder también responder como corresponde, porque a nosotros nos interesa también que las consultas se hagan con todos los participantes. Ahora, decía aquí el señor de no sé qué servicio, no sé qué ministerio, pero que nos tienen identificados y todo. Es verdad que nos tienen identificados, es más, nosotros cuando hacen contacto, incluso ni siquiera los ministerios, ya la entidad privada, porque yo le dije, los servicios trabajan mucho con las consultoras y ellos no sé, para trabajar se quedan con una base de datos básica y no tienen más. Entonces recurren justamente a estas otras organizaciones y nosotros le damos hasta muchas veces el celular, el contacto, la dirección para que vayan y estas personas participen porque son los entes que tienen que estar ahí y no nosotros. Entonces también somos canales. En cada territorio uno es el canal también para poder llegar a los verdaderos interesados. No estamos entre los mismos pueblos, no nos vamos a hacer problemas en eso, sino ayudar a esa comunicación, a esa llegada. Y ustedes llegan como pueden, porque cuando están en campaña hasta el último lugar del mundo llegan a poner una bandera. Entonces, ¿cómo no han recorrido? O sea, aquí no es una cosa que no sepan. Aquí no saben el carnet, la familia y muchas cosas más. Entonces, hasta el corazoncito ideológico que tenemos. Entonces, esas cosas creo que no son de desconocimiento de ustedes y no debería de ser un problema. ¿Ya? Se va a dar y nosotros también desde lo nuestro, digamos, como pueblos, también nos vamos a tener que reorganizar al respecto y crean que, o sea, creo que esto nos va a nosotros generar un ejercicio propio también que nos va a servir para fortalecernos también como organizaciones y poder responder a este nuevo ejercicio de derecho. Gracias. Wilfredo y usted. Francisco Querinao, Pueblo Mapuche. Bueno, en realidad considero que a nivel regional o local está claro, digamos, quiénes son de algún lado estamos registrados en las comunidades. Como dijo alguien por ahí una vez, como está ustedes deberían decir, los tengo todos identificados. Entonces no puede haber un desconocimiento en ese sentido porque tienen... tiene la instancia, digamos, de los municipios, de CONADI, los diversos programas que hay. Entonces, si bien estamos quizás identificados en la parte como en comunidades o reducciones, y quizás a nivel como personalidad jurídica, también tenemos nuestras propias, dentro de nuestras comunidades tenemos las autoridades tradicionales, ancestrales, digamos, que a medida que vayamos avanzando, vamos a ir adecuando. Creo que se va a dar el tiempo, digamos, nos va a ir enseñando a cómo incorporarlas para que sea un proceso, digamos, más claro, más transparente en cuanto a las decisiones que debamos tomar como comunidad afectada. Como digo, a nivel regional o comunal, o es fácil determinar quiénes son los que están afectados, porque van a ser siempre los que estén, en el caso de los proyectos, van a ser las personas que estén directamente afectadas a los proyectos. En cuanto a los proyectos, también tiene que haber un estudio que irá, no sé, pues se va a contaminar, porque por ahí de repente pasa el tema, se va a contaminar, no sé, tantos kilómetros de río, no sé, por polución, se va a contaminar el radio de tantos kilómetros. Entonces, va a ser fácil determinar qué comunidades caen dentro. Por lo general, allá en la municipalidad de Varias Casas, por lo menos estamos todos identificados y uno llega y ve al tiro el mapa y con las comunidades con nombre y todo, como reducciones. Entonces, en ese sentido, no es difícil a nivel local. En donde sí quizás pueda haber un poco más de complejidad es a nivel de decisiones nacionales, en donde quizás tendríamos que determinar como pueblo, cada pueblo, no sé, pues el pueblo Coya aprueba, desaprueba, el pueblo Mapuche aprueba, desaprueba, buscar un mecanismo, digamos, de consenso a nivel nacional, que yo creo que es un poquito más complejo, pero a la vez también sin olvidar y considerando que a lo largo, digamos, del país tenemos diferentes realidades, tanto geográficas como culturales. Entonces, ahí quizás una medida, digamos, tiene que tener consideración sobre eso. Y el convenio también, digamos, nos protege en ese sentido. Eso.
Muy bien, gracias. Wilfredo. Y Wilfredo luego, Bastián, Pueblo Quechua. Bueno, yo creo que ser reiterativo de todo lo que se ha dicho, yo creo que ya le debe quedar claro a usted el tema. Yo voy a citar como ejemplo nomás, don Matías, cuando usted fue a Iquique la vez pasada y este tema era tan importante, ¿ah? Y usted vio a las personas realmente que hoy día incluso no están acá en la mesa, pero las conoce, pues entonces, vuelvo a insistir, el gobierno hoy día tiene la herramienta para generar esa instancia, o sea, desconocer eso o decir, ¿sabe qué? ¿Quién realmente es el representante? En eso sí podemos coincidir que ustedes no lo pueden determinar. Pero sí ustedes conocen a quienes tienen, o la red de dirigentes que digamos, van a tener que ser determinantes en alguna medida en el proceso de consulta. Por lo tanto, yo creo que aquí el Estado, vuelvo a insistir, tiene nuestros contactos, tiene nuestros teléfonos, y como todos lo han dicho, o sea, con alguna afinidad o con otra, como que lo tienen más lejos, pero los tienen. ¿Ya? Políticamente lo han tenido siempre, incluso hasta, yo creo que tienen hasta los dirigentes del gobierno anterior, y así el gobierno anterior lo asistieron. O sea, no podemos desconocer que no existen, no existen. La CONADIE los tiene también. ¿Ah? Y nos conocemos entre nosotros, y cuando vaya a desarrollarse una medida de nivel nacional, obviamente que se va a establecer los procesos que estamos incluso determinando en cada uno de los articulados. Y cuando tenemos, va a ser de temas de interés nacional, obviamente vamos a estar los primeros ahí haciendo uso de nuestros derechos, pero también, como lo dijo alguien, hay una corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad que tenemos como pueblo es determinar esa estructura representativa. ¿Ya? Pero no me hallo, digamos, diciendo que definamos la hora, porque eso no es tema, o sea, sería un grave error de parte nuestra, incluso de los pueblos indígenas aquí, decir, mire, esta es la mesa que va a continuar como una cosa provisoria, porque eso no es así. Nosotros hemos sido mandatados para participar de esta instancia. La otra instancia será la que se construya en función que una vez tengamos terminado esto. ¿Ya? Y ahí obviamente yo les digo, o sea, ahí tenemos que tener también los medios, los apoyos para poder generar esa instancia representativa, porque tenemos pueblos que cruzan tres regiones, dos regiones, entonces hay que establecer ahí cómo va a ser esa instancia y que también no quede afuera nadie, porque igual también a nosotros nos preocupa eso, de que nadie tiene que quedar afuera en esta instancia. Entonces no sé si con eso le respondo a usted. gracias, Wilfredo. Este va a ser el orden. Sí, mira, Y Matías. plantearlo desde la reflexión de preocupación. Si hacemos un poco de historia, y colgándome en los dos argumentos anteriores, yo les quiero recordar que el Estado, en virtud de los apuros que ha tenido en validar ciertas políticas públicas, ha cometido algunos errores. Y desde ese sentido, quiero recordar que las famosas juntas de vecinos en nuestras comunidades es un invento jurídico desde el Estado hacia el pueblo, hacia los pueblos indígenas. Me imagino que no solamente el pueblo mapuche ha sido, comillas, intervenido de esa manera. Si hay un proyecto de luz, necesitan un presidente de junta de vecinos, ¿cierto? Si hay un proyecto de agua, también necesitan un presidente de junta de vecinos. Entonces, yo quiero colgarme los argumentos anteriores, que esta responsabilidad es compartida y que bueno que se dé este punto de inflexión para que relevemos que hay un aprendizaje y hay una responsabilidad compartida. Pero planteo mi preocupación que no vaya a ser cosa que los tiempos, en virtud de los que se maneja el Estado, independiente del gobierno de turno, pero no olvidemos que hay una presión mediática por todas aquellas inversiones que tienen que sí o sí realizarse a nivel nacional. Por lo tanto, no vaya a ser cosa que una vez más se va a cometer el error de armar entidades funcionales a las necesidades del Estado y no funcionales a los intereses culturales de los pueblos indígenas. Desde esa perspectiva lo planteo como una inquietud muy preocupante, porque los pueblos indígenas, como lo dije la primera vez que nos sentamos acá, tenemos un tiempo que es muy distinto, muy distinto.